Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes, hacer comunidad aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Muchísimas gracias por su interés, por su apoyo, por sus aportaciones, por compartir esa transmisión, por ir formando esa comunidad con miras al 6 de junio. Esa es una de las metas que nos hemos dado y que pues seguramente, bueno, debo decir que rebasó completamente lo que habíamos hecho hace más de un año que empezamos a hacer estas transmisiones y que no eran de corte político, eran más de corte social, más pensando en el encierro que nos obligaba la pandemia y poco a poco nos hemos ido unificando y aguantando vara, porque vaya que hemos aguantado, tanto ustedes como yo, porque así como a mí me la refrescan y me recuerdan y me dicen, también a ustedes. Pero ha valido la pena. México vale la pena. Este país que es el que tenemos, bueno, yo tengo la fortuna de tener un segundo país, pero eso no implica que no reconozca dónde nací, en dónde me formé y que, bueno, pues la verdad es que en este caso es México el que nos exige. En Estados Unidos hicimos mucha labor y se fue Trump. Finalmente se fue Trump. ¿Por qué? Pues porque hubo una mayoría de ciudadanos que consideraron que estaba dándole al traste a Estados Unidos. Pero bueno, Trump está ya muy a gusto en la Florida, él está en lo suyo, haciendo dagas desde el Partido Republicano que se lo tienen prestado. Nosotros tenemos que ocuparnos de lo que está pasando en México y del compromiso que tenemos el 6 de junio. Y tenemos que refugiarnos en lo que están haciendo muchos mexicanos que están dando pasos serios. Miren, a mí me gustó lo que hizo Ricardo Burs en Sonora en el momento en que declina y ni siquiera dijo voy a declinar por Ernesto Gándara, el candidato de la alianza. No, declino y estoy invitando a los sonorenses que voten por Ernesto Gándara. ¿Por qué? Pues porque ahora Movimiento Ciudadano, ya lo platicaremos en su momento, ya tiene candidato sustituto de Ricardo Burs. Estos son juegos que van más por el interés del partido político que por el interés que tenemos todos del momento que está viviendo el país y de lo crucial que resulta el no darle a la Cámara de Diputados ni los congresos locales a López Obrador. Ese es un paso urgente que tenemos que dar. Pero hoy quiero abrir con el asunto de Diego Fernández de Ceballos. Qué manera tan contundente de reaccionar de parte del abogado Fernández de Ceballos, porque ahora, más que ubicarlo como panista, como ex candidato a la presidencia de la República, como político que ha pasado por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, hay que ubicarlo como abogado. ¿Por qué? Pues porque el propio presidente de la República lo puso como abogado y lo empezó a criticar por una operación de la cual no presentó ninguna prueba. No presentó ninguna prueba como suele hacerlo López Obrador, acusando, criticando, denostando a diestra y siniestra, como sabe hacerlo él, como le gusta hacerlo él, pero sin presentar ninguna prueba. Pero se encontró realmente con a alguien duro de roer y pues vamos a ver cómo va a responder a lo que hoy ha planteado Diego Fernández de Ceballos, quien a las claras simplemente le está diciendo, si no me convoca para poder aclarar las situaciones, yo sí lo voy a demandar. Así lo está estableciendo Fernández de Ceballos, lo vamos a platicar. Hoy no ha sido un buen día para López Obrador, ¿eh? En lo estrictamente legal no ha sido un buen día, porque además dos veteranísimos de la política mexicana, como Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, están lanzando un grito de alerta en defensa de qué? De la República, del país. Dos que fueron aliados permanentes de López Obrador, ahora están lanzando un grito de alerta por lo que están viendo cómo se está desbarrancando en muchos sentidos el país con las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar también de esto que ha sucedido hoy cuando presentaron este decálogo. Ellos querían que se sumara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, él dijo que no, él dijo que tiene mucha amistad, respeto por ambos,
pero él no se suma a esta iniciativa. Es una buena iniciativa que la vamos a platicar en un momento más. Por supuesto que vamos a seguir buscando los temas vinculados con la negligencia criminal registrada en la estación Olivos del metro. Esto que hemos venido insistiendo, no podemos dar el brazo a torcer, no podemos permitir que caiga en el olvido esta negligencia que se produjo en la Ciudad de México. Yo no sé si los culpables sean Marcelo Ebrard y Mario Delgado, si Miguel Ángel Mancera tuvo alguna responsabilidad en su sexenio, en su administración como jefe de gobierno, o si toda la responsabilidad está en la administración, hay que decirle de alguna manera, de Claudia Sheinbaum, quien por cierto se ha venido abajo, cayó 22 puntos en las encuestas y 23 puntos cayó Marcelo Ebrard. Pero esto tratan de ocultarlo, como están jugando a la política, la vida de las personas que se vieron afectadas por esta tragedia, no les importa. Hoy López Obrador, fíjense, después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y múltiples personalidades dieron el pésame, el sentimiento hacia los mexicanos, hasta hoy López Obrador ofreció una especie de disculpa para las personas que resultaron afectadas. Pero sigue montado en su macho. Él no va a visitar la zona de la tragedia. Él no va a saludar a las personas que han resultado afectadas. Y vamos a seguir hablando. Lo que les he pedido, que no nos olvidemos de lo que sucedió. Hoy tengo de verdad muchísimo material que quiero compartir con ustedes, porque además se están dando movimientos muy interesantes. En Zacatecas ya hubo una fusión más con la candidata de la alianza, Claudia Anaya, y lo vamos a platicar. Esto pasó en Zacatecas. En el estado de Baja California también están pasando cosas interesantes, porque están tratando de desbarrancar al puntero en las encuestas. No es santo de mi devoción, pero finalmente Jorge Hank Ron es quien está llevándole ventaja a la candidata de Morena, y bueno, pues por ahí están tratando ahora de establecer algunos señalamientos en contra de Jorge Hank Ron en Baja California. Se están calentando las cosas de una manera muy interesante de lo que está pasando, y que pues vale la pena que estemos tratando, vale la pena que sigamos abordándolo. Estoy recibiendo también comentarios de parte de ustedes que mucho agradezco. Algunos me los hizo llegar Maru, que pues de una vez le voy a dar curso a este comentario que vino de parte de, este es de Ricardo López, de López Ricardo. Dice: no te pierdas, Morena denuncia a Jorge Hank Ron, candidato del partido Encuentro Solidario al gobierno de Baja California, por compra de votos. Ellos han venido a solidarizarse, a expresar su respaldo, a darle ánimo a este pueblo de Zacatecas, expresó el candidato morenista. Se dieron cita diferentes presidentes de comisiones. Sí, se llevó a 20 senadores, Ricardo Monreal, a Zacatecas. Y aquí lo que dice Ricardo es muy importante: ¿y de dónde salió el dinero para pagar los desplazamientos? ¿Sí? Y da toda la lista de estos nombres, y quién pagó estos viajes sigue siendo una mierda, dice, y dice que él tomó esto de Latinus. También Luisa Fernanda Fuentes López dice: Morena, la esperanza de México, busca definición de esperanza, promesa, esperar milagro, etcétera. Busca antónimo de esperanza. Todo lo que está dando este gobierno, creo contribuir con algo. Bonita tarde. Muchísimas gracias a Luisa Fernanda también, que le hizo llegar este comentario a Maru. Dice Ana Laura Mayorga: estimado Juan María, te admiro mucho y me encanta escucharte. Me atrevo a enviarte con la bandera de México, tristemente, pero ojalá que no lleguemos a esto. Sigue adelante, más gente como tú. Muchísimas gracias, Ana Laura. Esto me dio mucho gusto que me lo mandara Ana Laura. Les voy a decir por qué. Yo lo subí en mi página porque a mí me llegó con la bandera de Colombia, no con la bandera de México, pero ya alguien hizo la modificación en donde aparece el niño que le pregunta: papá, ¿cómo llegamos a esto? Y dice: no fui a votar, hijo.
Esto, les digo, esta bandera en la que yo recibí era la bandera de Venezuela. Y bueno, pues ahora, dije Colombia, ¿verdad? Hace rato no, de Venezuela. Y bueno, pues ahora muchísimas gracias por hacerme llegar este gráfico que va haciendo parte de muchas cosas que empiezan a presentarse en el país ya con miras al 6 de junio. Les insisto, estamos ya con muchos temas que nos están vinculando a todo esto y bueno, pues vamos a estar también con la inquietud de poderles presentar todas estas cosas. Pero voy a irme por orden y primero voy a saludar a quienes ya se han reportado, quienes han hecho sus comentarios. Gracias por participar en la transmisión, gracias por compartirla, gracias por invitar a otras personas y gracias a los simpatizantes de López Obrador que también nos están acompañando. Algo les ha de gustar de lo que estamos haciendo ustedes y yo, que aquí están, a lo mejor tienen la consigna de estarnos vapuleando, pero no nos van a debilitar. De eso pueden estar seguros, que nosotros no nos vamos a debilitar porque estamos decididos al voto al voto que va a evitar que López Obrador tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. Jorge Gutiérrez, buenas noches, comunidad pensante en Abeja, saludos cordiales desde Hermosillo. Pues ustedes los sonorenses, que son bien grillos, la verdad, es que ustedes, pues imagínense, pues es una zona que ha tenido presidentes como Calles, bueno, los sonorenses de veras les gusta mucho la política. El saludo de Ricardo López también, de Elena Madrigal, buenas noches, aquí lista para escuchar la información. Lourdes Barragán también nos saluda. Santiago Barcán, el dictador tuvo miedo a Diego. Sí, pero Diego no se arredró, ¿eh? Diego, ahorita vamos a entrar al tema para que vean que no se echó para atrás. Juan N. Hernández, Urscam, quien está en Nuevo Vallarta, Nayarit. Judy Gordillo, quien está en Guatemala, dice preocupante la situación de nuestro México. Pero Judy, vamos a salir adelante, eso no hay duda. Juan Armando García también nos saluda, Rafa Dávila igual, también Víctor Alberto Chávez Andrade, gracias por sus saludos, como el de María del Carmen Ortega Aspeitia, muy amable, gracias. Gabriela Hernández, buenas noches, señor Naveja, los mexicanos lograremos recuperar nuestro bello país, México. En eso estamos, Gabriela. Y Gerardo GH, el virrey de Palacio, está preocupado que las encuestas se le están volteando. Si todo mundo coincide, yo no sé si nada más lo de las encuestas, es que las cosas no se le están dando. Hay muchas situaciones que no se le están acomodando. Carmen Robles Gil, también saludos, maestra, muchos saludos. Charter Moore, gracias por estar participando. Pepe Sánchez López, buenas noches, comunidad pensante, desde Jalapa, Veracruz, y como siempre haciendo coraje con este gobierno federal que tenemos y con el gobierno del estado de Veracruz, igual de nefasto que el de... Yo creo que es peor, ¿eh? Híjole, yo creo que el gobernador que tienen ustedes, ese tal Cuitláhuac García, ¿cómo se les ocurrió? De veras, es una nulidad. De veras, yo creo que es la yunta de Silao, por allí queda bien. Dice igual de nefasto que López tratando de encarcelar a los candidatos opositores que van a la cabeza, como Miguel Ángel Yunes Márquez en el puerto de Veracruz, y les están molestando mucho los dos hermanos. Josefina Martínez, gracias. También Paco Silver dice línea 12, no se olvida, y gracias por las aportaciones, Paco, muy amable. Y Dalia González Pimentel, saludos desde Colima, comunidad y comprometida con nuestro objetivo. Y Dalia, ¿cómo estuvo el día de ayer el debate? Por ahí estuvo mi compañera Magda Bastida como moderadora de este debate. ¿Cómo les fue? ¿Cómo vieron los resultados de este debate? Parece que allí Morena la tiene muy adelantada. A ver cómo terminan los resultados. José de Jesús Pereda, saludos, comunidad Naveja, siempre pujante, al pendiente, siempre desde San Luis Potosí. Un saludo para ustedes. Jacqueline Batarse Amar, la diferencia entre un hombre educado y un pillo, el asunto de Diego. Buen comentario también. Javier Ruiz, buenas noches, comunidad. Acá en Tamaulipas pasó lo mismo, declinaron a favor del PAN. Esto pasó en Reynosa. Muchas gracias también a María Guadalupe Pérez Arriaga, gracias por participar. Jesús Bautista, buenas noches desde Saltillo, Coahuila. También andan fuertes las cosas por allá. Pilar Pifu, buenas noches, señor Juan María. El señor Diego es una persona muy preparada y me encantaría que demandara a López. Gente como él necesitamos en el gobierno y que tenga mucho
muchos, pero muchos pantalones. Allí me quedo, Maru, para entrar precisamente en este tema de Diego Fernández de Ceballos. Les voy a presentar primero el tuit que Diego publicó hoy. Hoy en Twitter hizo esta presentación en estos términos. Déjenme ver que realmente lo estoy... Sí, bien, está bien. Dice Diego Fernández de Ceballos: si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es, un difamador cobarde. Fíjense ustedes, estos dos calificativos, al menos los que tenemos dignidad, sí nos pegaría. No, dice, si fuera hombre de honor, y difamador cobarde. A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delincuente, usted o yo, se lo dice a López Obrador. Esto es lo que publicó en Twitter. Esto es Diego Fernández de Ceballos. Pero aquí tienen ustedes la carta que publica, y se la voy a leer, la pueden leer conmigo. Dice Ciudad de México, 18 de mayo, que es el día de hoy. Diego Fernández de Ceballos, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Fíjense ustedes qué propiedad del abogado, ¿eh? No lo denuestra en ningún sentido, lo presenta como lo establece la Constitución. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Comprendo que no quiere enfrentarme cara a cara en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al presidente de todos los mexicanos imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años que no cometí, y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra. El que sea su costumbre, ese pérfido proceder, difamar a todo el que no se somete a sus designios, solamente agrava su felonía. Comete un error si supone que ya se escapó de mí, de mi reclamo por el hecho de formularme torpemente unas preguntas, proyectando la penosa imagen de tinterillo cantamañanas. Esta palabra cantamañanas es muy usada en España. En México creo que se usa poco, pero cantamañanas es una persona falsa, una persona falta de honor, y tinterillo pues es el que escribe mal, y dice: penosa imagen de tinterillo cantamañanas. Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría ya acompañada de pruebas que la sustenten. Como no es el caso, le exijo presentar ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en derecho proceda. A los ciudadanos lo que interesa al respecto es saber quién es el delincuente, usted o yo. Sigue diciendo Diego Fernández de Ceballos en esta carta: como es de esperarse que no lo haga, pues está sobradamente probado que es usted un difamador cobarde y que diariamente hace barullos para distraer al pueblo bueno, cada vez más pobre, y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete en el país. Le advierto: si no satisface pronto mi exigencia, la denuncia de hechos la presentaré yo. Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados, especialmente a los más vulnerables. Es la carta de Diego Fernández de Ceballos con respecto a estos señalamientos de el presidente de la República, que lo ha estado señalando en diferentes escenarios. Y pues la verdad es que la respuesta que dio en días pasados, la semana pasada, para no ir más lejos, dejó mucho que desear. Y esto es lo que está sucediendo. Déjenme ver si está por aquí. AMLO responde al reto. A ver, voy a presentarles qué fue lo que dijo el propio el propio presidente de la República. Déjenme ver, a ver, ahí les va. Ustedes. Te explicamos todo lo que debes saber sobre la elección más grande de México. Me voy a ir más bien a YouTube para... Créelo, tu membresía Prime incluye envíos gratis. Pues me salió la publicidad, pero ya va a terminar. Y aquí tienen ustedes
lo que otra publicidad es de lo que viven también las redes sociales, pero pues lo importante es esto. Vamos a escuchar. Nanita, pues es muy sencillo. Lo regreso para que ustedes lo vean desde el principio. No, pues, ay, Nanita, pues es muy sencillo que aclare, que diga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle. Voy a ir deteniendo, ¿sí? Voy a ir deteniendo para que ustedes vayan haciendo su propio juicio. Y espero no estar incidiendo en él. Dice el presidente de la República, pues que aclare. A ver, Diego Fernández de Ceballos está siendo señalado por el presidente. Y en el derecho, lo que se establece es que el que acusa tiene la obligación de probar. Quien está acusando es Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Ahora bien, Diego Fernández de Ceballos es un abogado. Y es un abogado que si lo contrata una empresa, una persona X, y él puede atender el caso, el juicio, lo que sea, pues está dentro de su profesión. Entonces, seguimos con lo que respondió López Obrador. Que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA, entrando el gobierno de Vicente Fox. Fíjense ustedes, el gobierno de Vicente Fox comienza el 1 de diciembre del año 2000. Del año 2000. Aquí habrá que decir, usted y yo, si tenemos impuestos que pagamos de más o tenemos derecho a una devolución, pues lo reclamamos así de sencillo porque es parte de nuestro derecho. Si una empresa, Jumex, en este caso que ahorita lo va a decir López Obrador, contrata a Diego Fernández de Ceballos, está en todo su derecho de reclamar su devolución de impuestos. Que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo. ¿Y eso está mal? Les pregunto a ustedes. Cuando las partes se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo, es válido, es dentro de la ley. Sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos. Que diga si... Miles de millones de pesos, ¿eh? O sea, no es una cantidad menor. Si la empresa tenía derecho a reclamar miles de millones, bueno, pues estaba en su derecho. ¿Es cierto o no que por esa devolución del IVA a Jugos del Valle descontaron participaciones federales a los estados? A ver, aquí es una cosa completamente diferente. Déjenme decirles, esto es algo completamente distinto, ¿sí? Las participaciones de los estados las consigna la Cámara de Diputados. Y les puedo decir, ya se lo había comentado en otro momento, cuando el precio del petróleo estaba tan alto en tiempos de Vicente Fox, los gobernadores y principalmente los priistas estuvieron presionando para que se les dieran participaciones por el aumento en los precios del petróleo. Y fue así que aumentaron las participaciones. Nunca en la historia de los estados se había entregado tanto dinero como en ese tiempo. Nunca. Así que está revolviendo cosas que no puede sustentar López Obrador. Créanme que no tiene ningún soporte esto que está diciendo. Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias
Y que nos diga por último de cuánto fue el moche. A ver, otra vez, es lo que les digo, utiliza las palabras a lo... Miren, no voy a usar palabrotas porque lo que no queremos es que me vayan a suspender por estar diciendo yo palabrotas y son muy capaces y queremos llegar al 6 de junio íntegros con esta transmisión. A ver, una cosa es llegar a un acuerdo con un cliente para saber cuánto van a pagarte por llevar un caso. Normalmente, y ustedes lo saben, los abogados fijan un porcentaje de lo que recuperan. Sus honorarios van ubicados con los resultados del juicio, ¿sí? Entonces, ese no es un moche. Un moche es un dinero ilegal, ilegítimo. Y si Jugos del Valle o Jumex recibió una devolución importante, pues tendría que pagar los honorarios que acordó con el abogado que lo representó. Si ese abogado es influyente, tiene muchos conocidos, bueno, pues entonces hay que ver quién cometió una irregularidad, porque a lo mejor no fue el abogado, si es que hubo alguien que violó la ley, lo que no parece en este caso, pero sigamos con el caso. ¿Cuánto ganó por ese asunto? Presidente, nada más eso. Si y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si... No. A ver. Una cosa muy diferente es que yo tenga diferencias con una persona y otra es que la difame, que la acuse o la señale. López Obrador está señalando a Diego Fernández de Ceballos de irregularidades, de actos ilícitos, de eso lo está acusando. Entonces, si él está lanzando esta acusación, tiene la obligación de probar, ¿sí? Tiene la obligación de probar. Vuelvo al principio del derecho. Quien acusa debe probar. No es Diego el que tiene que probar. O sea, antes de esta alocución, antes de esto que declaró la semana pasada en su show cómico musical de las mañanas, lanzó el señalamiento contra Diego. Diego le respondió: cuando me presento en Palacio Nacional, diga hora y fecha para responder a las preguntas que usted tiene o de los señalamientos que me está haciendo. La respuesta de López Obrador, en lugar de zanjar el problema, de ofrecer incluso una disculpa, decir, oiga, de verdad, hablé de más, dije cosas que no debía, o, ¿saben qué? Yo no quiero abordar nada, lanza severas acusaciones. Entonces, ahora sí, Diego Fernández de Ceballos está reaccionando como cualquier abogado y cualquier ciudadano tendría que reaccionar. Pero vean ustedes la actitud de soberbia. Vean la actitud de soberbia y también de pánico, porque esto es pánico, le tiene pánico a Diego. Vean la reacción. Si y ya, ¿para qué vamos a estar hablando? No, ¿cómo para qué vamos a estar hablando? Si ya difamaste a un ser humano, ya lo estás atacando. Es público y notorio que tenemos diferencia. Solo si él llegara a denunciar, usted estaría dispuesto a sostener los dichos, a presentar las pruebas. Si él llegara a proceder. Sí, si él dice que lo que yo estoy diciendo no es cierto, él estaría en su derecho de denunciarme. Fíjense qué mal para ser el presidente de los mexicanos. Me estaba viendo a mí en lugar de verlo a él. En lugar, de veras, qué pena que sea el presidente de México. Si dice que no es cierto lo que estoy diciendo, tiene el derecho de demandarme, de denunciarme. No, es que es al revés. Es al revés. Usted tiene que presentar las pruebas porque es quien está acusando. ¿Sí? No es al revés. ¿Sí? No, pues esa es una cuestión elemental del derecho. Qué triste
que un sujeto que no entiende lo básico del derecho, que no lo entiende, sea el presidente de todo un país. Es triste esto, es verdaderamente... Yo les voy a decir qué es lo que sucedió. Alguien, no sé quién, le soltó todo este rollo a López Obrador en algún momento, en algún café, le había dicho, no hombre, no sabes lo que ganó cientos de miles, se llevó esto, y jugos, y Jume se benefició, y todo con la complacencia de Fox. Todo esto estoy seguro que alguien se lo dijo, y ahí va de hocico y se suelta con todas estas acusaciones. Vuelvo a lo mismo, a ver, en la primera ocasión hizo insinuaciones. Ahora, en esta mañanera, hizo ya acusaciones formales. Acusaciones formales que llevan necesariamente, a ver ya, déjenme ver, creo que ya no dijo nada más. Pero yo no digo mentiras. No, es que no se trata de que digas mentiras. No es que digas mentiras, es que estás haciendo acusaciones. Estás acusando a una persona. Bueno, ahí tiene. Tengo las pruebas. Pues entonces ahora hay que presentarlas. Y lo más fácil del mundo, a ver, si, fíjense, esto se resuelve de una manera muy simple. Dice López Obrador, tengo las pruebas. Ah, pues entonces las tiene de ganar. Imagínense ustedes que le diga, señor Fernández de Ceballos, lo espero mañana es 19, el miércoles 19, lo espero en Palacio Nacional a las 7:30 de la mañana porque voy a presentar las pruebas de mi acusación. Voy a presentarlas. Voy a presentar el soporte. Ah, sí. Y no solamente eso, voy a pedir a la Fiscalía que abra una carpeta de investigación en contra suya. Seguramente ya fenecieron, si hubiese algún delito, ya feneció, pues de 2000 ya pasaron 21 años, ¿no? Ya pasaron 21 años entonces a la fecha, pero como quiera que sea, ¿sí? Como quiera que sea, todo lo que ustedes acaban de escuchar no es realmente, no favorece a López Obrador frente a esta situación. Y entonces volvemos a lo expresado por Diego Fernández de Ceballos en la carta que ha publicado y que, bueno, pues finalmente es una exposición muy clara la que está estableciendo Diego con respecto a los señalamientos del presidente de la República en contra del abogado simpatizante del PAN que está en esta situación, está respondiendo, pero claramente lo que Diego Fernández de Ceballos está reclamando es que, pues ahora, si en caso de que López Obrador no lo presente, él será quien va a presentar todo. Vuelvo a presentarles la carta para que ustedes vean lo que está reclamando Diego Fernández de Ceballos, que me parece que aquí es donde podemos ubicarnos. Dice, a los ciudadanos lo que interesa al respecto es saber quién es el delincuente, usted o yo. Como es de esperarse que no lo haga, pues está sobradamente probado que es usted un difamador cobarde y que diariamente hace barullos para distraer al pueblo bueno, cada vez más pobre, y evitar rendirle cuentas de los destrozos que comete en el país. Le advierto, si no satisface pronto mi exigencia, la denuncia de hechos la presentaré yo. Tenga la seguridad de que lo respetaré tan pronto usted respete a los gobernados, especialmente a los más vulnerables. Firma Diego Fernández de Ceballos. Creo que es delicado, ¿eh? No crean que es un asunto cualquiera. Y ahora sí, López Obrador está logrando distraer para que lo de la línea 12 desaparezca, pero
con este cascabel que le está poniendo al gato Fernández de Ceballos es serio. Voy a sus comentarios. Senorina Vargas Torres, saludos desde Nayarit. Manuela Velasco, saludos, buenas noches desde el Estado de México. Joe Martínez, ya veremos si deja de andar chismoseando y nadie se había atrevido a enfrentarlo. Bravo, señor Fernández de Ceballos. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, comunidad de Maestro Naveja, y las disculpas hipócritas y fuera de tiempo a las víctimas del metro, según él a diario, pero la verdad como persona ha demostrado lo ruin, perverso y criminal que es, y como presidente es peor. Julián Martínez, buenas noches, comunidad Naveja, por favor, usted que sabe, dicen que MC es satélite de Morena, ¿por qué no queremos darle un solo voto a Morena de antemano? Muchas gracias. Lo que pasa es que, miren, por ejemplo, les pongo el caso de Samuel García. La mayoría de las votaciones que como senador hizo Samuel García favorecieron a Morena o se unieron con Morena. Casos como estos son los que se han presentado. Lo que sucede ahora en el estado de Sonora, para responderles a lo que ustedes me están preguntando, en el estado de Sonora, como ustedes saben, Ricardo Burs tomó la decisión de bajarse de la contienda y tomar la decisión muy madura, me parece, de su parte, que fue el hecho. Déjenme, estoy buscando también aquí responderles esto de Sonora, porque ya hay la designación de aquí está, miren, de último momento, Manuel Scott reemplaza a Ricardo Burs como candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano. Gracias, Jaime Matus, por estas informaciones. Entonces es Manuel Scott quien está entrando al quite. Y la crítica que se formula en este sentido es que en lugar de que Movimiento Ciudadano se uniera al propósito de la alianza, pues está llegando a otra decisión. Entonces Manuel Scott será el nuevo candidato a Movimiento Ciudadano. El dirigente del partido a nivel estatal, Charly León, expresó que siguen firmes en la contienda. Jorge Álvarez Maínez, secretario de Acuerdos del partido a nivel nacional, pidió a Ricardo Burs que renuncie ante el Instituto Electoral para que el nuevo candidato pueda participar en el debate de hoy. El nuevo candidato es quien inició este proyecto en el sur del estado. Venimos a presentar no solo el nuevo candidato, sino al futuro de la política en Sonora. Esto es lo que ha sucedido. Y bueno, pues es lo que está pasando en el caso de Movimiento Ciudadano, que diera la impresión que con movimientos de este tipo, de esta naturaleza, lo que quiere es favorecer la candidatura de Alfonso Durazo. Eso es lo que sucede, por eso las cosas se están comentando de esa manera. Así que es lo que puedo explicarle, Julián, con respecto a lo que me pregunta. José María Hernández, buenas noches al país, con el presidente más inepto del mundo y la mujer más bella del universo, sí, claro. Ahora que Alma Andrea Mesa Carmona es la Miss Universo, esta joven nacida en Chihuahua. Luis Antonio Prado, ¿por qué nos señalan que este tan cacareado perdón fue a sugerencia de una reportera? Muy buena observación, Luis Antonio, muchas gracias. Mayela Ituriría Alvarado, buenas noches a la comunidad, también muchas gracias. Claudia Guerrero nos saluda desde Monterrey. El doctor Guillermo Romero, buenas noches comunidad, en verdad me gusta esto de las alianzas, con tal de mandar al Cacas allá a su rancho, ya saben ustedes a dónde. Gracias, doctor. Lucy Bustamante, buenas noches, padrino. Saludos, comunidad Naveja, saludos desde Sinaloa. Igualmente, Lucy. Candelaria Llanes, en Baja California Sur, Ricardo Monreal acaba de hacer una gira por el estado con los candidatos y hoy se engalanaron con Napoleón Gómez Urrutia. Está muy canija la corrupción. Es lo que nos decían. ¿Quién pagó todos estos movimientos, con dinero de dónde salieron estos viajes? Juan Carlos Camacho, mi querido Juan María, buenas noches. Vamos organizando una marcha en pro de la democracia para el sábado 5 de junio. Nosotros como ciudadanos no tenemos que respetar la veda electoral. Además, quienes deben respetarla se le están pasando por el túnel del Tren Maya. Gracias, Juan Carlos. Ahí está la sugerencia. Marilú Campos Rico, buenas noches, Juan María, querida comunidad. Lourdes Barragán, votar para votar. Bueno, pues voy con más de esto que ya ha sido señalado. Bueno, ya les comenté
con respecto a lo que pasó en el estado de Sonora. Y voy ahora con lo que Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez presentaron un decálogo de lo que será el Movimiento por la República. Busca evitar la centralización del poder y garantizar la división de los mismos, fue lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, quien ustedes saben es diputado por Morena, y la senadora también por Morena, Ifigenia Martínez, presentaron este decálogo incluyente sobre la República que regirá los principios de lo que será el Movimiento por la República. Así es como lo están presentando por Twitter. El decálogo establece que es fruto de reflexiones compartidas sobre el futuro del país y que además no pretende convertirse en partido político ni suplantar los existentes. Dice, aspira a reflejar el estado de la conciencia ciudadana que exige un cambio democrático profundo por la vía pacífica e institucional. También sostiene que plantea ideas claras para renovar el proyecto de nación, lo que permitirá hacia la segunda parte del periodo de López Obrador consumar el movimiento libertario que se inició en 1988. Esto es lo que se está tomando la decisión. Aquí tienen ustedes el tuit presentado por Porfirio Muñoz Ledo, a ver si me da para leer, pero este movimiento es, dice Frutola, dice, 1. Respeto al principio y práctica de la división de poderes, el fin de la supeditación de las cámaras de Congreso a las imposiciones del Ejecutivo en detrimento de las iniciativas independientes, aunque provengan de legisladores del mismo partido. Respeto del sistema federal y municipal que define la República desde 1824. Voy a leer sintetizado, 3. Respeto escrupuloso a la independencia del Poder Judicial. 4. Respeto a los órganos constitucionales autónomos como fruto de nuestras luchas históricas por la democracia. El número 5. Respeto a la sociedad civil y sus organizaciones. 6. Respeto a los compromisos con los derechos inalienables de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, a sus culturas, lenguas, tierras, territorios y recursos. 7. Respeto a la pluralidad esencial del país, a la libertad de opinión, crítica, creación, innovación y disenso. 8. Respeto a la opinión informada sobre la situación económica y social del país. 9. Respeto a los esfuerzos nacionales por mantener actitudes independientes y ejercer facultades soberanas en un mundo globalizado. Número 10. Respeto a la voluntad soberana de los ciudadanos mexicanos para determinar en forma de gobierno e instituciones públicas. Si ustedes observan este decálogo que presentan Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, es clarísimo que está reflejando posiciones totalmente diferentes, diversas a lo que López Obrador quiere, de desaparecer órganos ciudadanos, de ser el país de un solo hombre, de atacar a la libertad de expresión, de atacar al inversionista. Es muy, muy importante lo que están haciendo. Miren, antes de ir a lo que les tengo aquí preparado, quiero leerles que lo que hoy se informa. Nada más y nada menos, cierran sus negocios 106,000 personas. Las bajas ventas y exceso de competencia entre las principales razones, está diciendo el INEGI. Nada más en el primer trimestre de este año, 105,801 personas bajaron la cortina de su negocio en México, en gran medida por las afectaciones económicas que generó la pandemia del COVID-19, de acuerdo con datos del INEGI. Fíjense qué grave, más de 100,000 negocios en el primer trimestre. Esto significa golpear el aparato productivo, acabar con empleo. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo lo que está ocurriendo en el país. Bueno, miren, esto que les voy a presentar a continuación, pero déjenme leer algunos de sus comentarios porque luego me atraso y les ando debiendo. Paco Silver, quedan 2 semanas, demos el último tirón, encárgate de 10 personas, asegúrate que ni un voto
para Morena. Gracias a Paco Silver por sus aportaciones. Fran Libra, señor Naveja, buenas noches, un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Ahora tuvimos debate entre los participantes a la gubernatura y solamente se presentó Samuel García de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ve? ¿Será miedo o precaución o ambas? Pues yo creo que ambas. También López Ricardo, hola comunidad, buenas noches, abrazo. Ya es una payasada, el estúpido de Palacio sale 15 días después del desastre a burlarse de la gente que pasó por algo tan feo. Ayer tremendo aguacero en Tamaulipas y los encargados más interesados en dar una conferencia de prensa, de verdad, antes primero atendían y después se colgaban las medallas, y estos estúpidos con hambre de televisión solo piensan en las fotos y escupir tontadas. De corazón espero que Tabasco no le toque de nuevo ser sacrificados por su juguete de porquería llamada refinería. Mario Aguilar, buenas noches a todos. Gracias por sus comentarios. Omar Salazar Ruiz, que todo México se entere quién es Florencia Serranía Soto. Es comadre en primer grado de López Obrador, madrina de Ramón López Beltrán, vecina de López Obrador en aquellos años cuando ambos eran pobres de Copilco. Ya ven ustedes por qué no quitan a la directora del metro, íntima amiga de Rafael Marín Mollinedo, titular del tren transísmico, quien es primo de Nico, el ex chofer de AMLO, aquel que se hizo famoso porque manejaba el humilde Tsuru de la campaña. Uña y mugre de Claudia Sheinbaum, realizó el papel de Cupido cuando Ramón López Beltrán y Claudia Sheinbaum tuvieron sus amoríos, relación de la cual Sheinbaum tiene un recuerdo de 8 años de edad, es lo que dicen, que es nieto de López Obrador. Por los lazos de amistad y lealtad, Obrador durante su estancia al frente del gobierno del Distrito Federal en principio la nombró directora de Transportes Eléctricos y posteriormente durante la crisis de mantenimiento de González Garza, directora del metro, en donde llegó a cumplir con el encargo de restringir derechos a los trabajadores con el fin de que la base trabajadora se levantara en contra del líder del sindicato con el cual Andrés Manuel tenía viejas rencillas y desviar todo lo que más se pudiera del presupuesto del metro para los programas sociales que su compadre, estaba, a ver, ahí se corta, se me borró el resto de este mensaje, que estuvo muy largo, pero muchas gracias Omar Salazar Ruiz, que nos da muy buena información, qué buena información nos acaba de proporcionar, muchas gracias. Sonia Neira, me encanta para que se le quite lo licha a López. Carlos Huerta, saludos desde Puebla, ciudad donde tenemos el dulce que les gusta a los morenos. Ahí les dejo. Bueno, miren, estas afirmaciones de Francisco Martín Moreno lo hizo en el desayuno que suele tener Carlos Alarraqui junto con Ángel Verdugo y Javier Lozano. Y le preguntaba Carlos Alarraqui al historiador Martín Moreno sobre este presidente, y vamos a escuchar. A mí me pareció muy interesante lo que respondió Francisco Martín Moreno, por eso se lo quiero compartir y va a continuación. No, bueno, que te acuerdes. A ver, el otro día platicábamos aquí, Charlie, yo decía que en la historia de México encontramos presidentes traidores, digo el caso de Santana, presidentes corruptos, presidentes frívolos, presidentes superficiales, en fin. Pero nunca me había encontrado yo, y tengo 30 libros escritos, con un presidente cruel. Ay, qué buena definición. Sí. Y este es un presidente cruel, que no le importa, le tiene sin cuidado que los pequeñitos se mueran de cáncer, que no le importa que ya llevemos 600,000 muertos, que no le importa que 13 millones de mexicanos hayan ido a dar a la pobreza en 2 años, que no le importa que se hayan cerrado 1 millón y pico de empresas, que no le importa la parálisis económica, que le tiene sin cuidado que sean ya 85,000 homicidios dolosos en 2 años, que haya 12 mujeres asesinadas al día, que, en fin, es un presidente cruel, que además lo vimos el otro día cuando le preguntaron que si podía asistir a ver a los deudos, ¿no? y dijo al carajo. Eso es lo que define el humanismo del presidente de la República. Es un hombre que está absolutamente roto por dentro
y que es un presidente cruel. Yo no he visto en la historia de México esto. Claro, hay presidentes déspotas, hay presidentes de diferentes... Soberbios, autoritarios, pero yo no me había encontrado con un presidente cruel. Es buena porque además, esto lo dijo él en la vez anterior cuando yo estuve en Zoom, antes de que sucediera lo de Tláhuac. No lo está diciendo ahorita a toro pasado, sino que lo dijo antes. Y lo que sucedió en este ejemplo del comportamiento del presidente y la frase quedará ahí en la mente de los deudos, de las familiares de las víctimas, esa crueldad. Y te acuerdas que Pepe Numan había dicho, es un delirante, es un hombre... Es decir, poco a poco el presidente se va exhibiendo, se le han quitado como a la cebolla esas capas, hasta quedar esa crueldad, esa falta de humanidad y empatía con el dolor ajeno de sus gobernados que son, en el caso de Tláhuac, los que más lo apoyaron. Ahí tienen ustedes, pero lo más importante dentro de todo esto que les estoy presentando es la opinión de Francisco Martín Moreno. Yo no había escuchado a alguien que lo calificara como cruel. Pero la explicación que da el historiador es muy interesante, es muy interesante y nos lleva a lo que realmente está sucediendo en el país. Miren, hoy me encontré con un artículo en el Heraldo de México que se titula El enojo y este artículo es firmado por Alfredo González, quien dice, se acumulan los frentes abiertos en la 4T y nadie sabe cómo salir de ellos. Se cumplen 3 semanas de la tragedia en la línea 12. Quienes han tenido la oportunidad de convivir en días recientes con el presidente López Obrador lo han visto irascible. Nunca ha sido de risa fácil, aunque hoy, más que en otros tiempos, lo sienten preocupado, en momentos enojado y hasta cansado. No es para menos, los problemas se acumulan, la 4T cada vez tiene más frentes abiertos. A las afectaciones de la pandemia se le sumaron el reto de mantener la mayoría en el Congreso y la guerra electoral en los estados, pero sobre todo el colapso en la línea 12 del metro, una de las tragedias más grandes en la Ciudad de México. Por si fuera poco, está en cierne el conflicto laboral y sindical más grande en la historia de México, derivado de la reforma en la materia de compromisos suscritos en el marco del Tratado de Libre Comercio. Tan mal andan las cosas en Palacio Nacional que por instrucciones del primer mandatario ordenaron un nuevo estudio para ver de qué tamaño es el boquete en la imagen presidencial. Todo preocupa y molesta, sin embargo anticipan que el mayor golpe vendrá tras la muerte de 26 personas y 100 heridos en la línea 12 del metro, pero no aprenden. Este lunes se cumplen 3 semanas del colapso y el presidente se ha mostrado ajeno. Ya ven ustedes por qué razón ahora salió con disculpas y, a ver, miren, esto, Denise Ramos, quien es una también con muchas actividades como conferencista y que tiene mucha actividad en Twitter, hizo público este fragmento de una afirmación de López Obrador y dice, vean ustedes el comentario de Denise, déjenme regresarlo para que ustedes lo vean, dice, ya se le está yendo el avión al viejito y vean por qué él lo dice, vean las pausas tan prolongadas del presidente de la República. Somos seres humanos. Entonces, no le damos la espalda al dolor humano. Hay una frase de Marx que no se puede aplicar del todo ahora porque fíjense en las pausas, no se acuerda de la frase. Animales también tienen sentimientos. En el tiempo que él escribió mucho, que es un gran filósofo, sobre ciencia social, ciencia política, pues no se tenía la misma percepción, el mismo conocimiento sobre los sentimientos de los animales. ¿Ya ven por qué les dice mascotas? O sea, él así ve.
leyó algo o alguien le platicó que Marx dijo eso y vean ustedes, por eso reduce a sus simpatizantes a animalitos. Pero la frase de Marx dice así, palabras más, palabras menos. Quien tenga como aspiración ser un animal puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. Entonces, todos los seres humanos pues tenemos que ser solidarios, fraternos. Vean, lo que dice Denise Ramos es cierto, perdido completamente, o sea, no puede hilar la idea porque trae tantas cosas que se le vienen complicando. Y esto nos vuelve a llevar a la carta de Macario Schettino, la carta en la cual escribió en el periódico El Financiero al señor presidente el 7 de mayo, dice: presidente, usted está enfermo. No me refiero a su afección cardíaca o alguna otra dolencia física. El asunto es mental. Las personas que están a su alrededor no se lo dirán nunca porque lo utilizan para obtener poder y recursos que jamás habrían conseguido por su propia cuenta. Por eso se lo digo yo. Su narcisismo le ha hecho pensar que usted es un elegido con características muy superiores a los demás seres humanos, ya no digamos solo a los mexicanos. Su sociopatía le hace creer que todo lo que ocurre tiene que ver con usted y con nadie más, porque en su forma de ver el mundo nadie más tiene importancia. Solo así se explica el desprecio que tuvo por las víctimas de Tlahuelilpan, por el 500,000 de mexicanos muertos en la pandemia y por quienes fallecieron este martes pasado en la tragedia de la línea 12 del metro. Organizar un evento con timbres postales al otro día indica una falta de empatía que solo es posible en un sociópata. Ya les he leído esta carta un par de veces, por eso me voy a saltar hasta la parte final donde sostiene Macario Schettino: ya no pasará la historia como el mejor presidente de México, ni como el constructor de una transformación. Podría, sin embargo, ser recordado como quien tuvo el carácter suficiente para reconocer sus afecciones y dolencias. Hasta podría convencer a alguno de haber sido un demócrata embosado cuya única intención era demostrar los límites de la resistencia del país. Señor presidente, váyase pronto, por su bien y por el de México. Qué carta tan demoledora la que ha publicado Macario Schettino y que se lo he venido presentando. Miren, también en Twitter, alguien que se titula Dr. Freud dice: AMLO quiere que el INE lo sancione con arresto, sueña con eso, es su ilusión pasar a la historia como un preso histórico, como Madero, Gandhi, Valesa o Mandela, y de paso victimiza a Morena y le da una subidita. No caigas, INE, nomás ciérrale las mañaneras con eso. Yo se lo he dicho ya a ustedes en varias ocasiones, que López Obrador está provocando con el propósito de que llegue al extremo el INE de arrestarlo. ¿Por qué? Porque así lo contempla la ley. Haría mal, el INE haría mal si llegara a esa situación. Y miren, lo que les decía con respecto a la situación de Claudia Sheinbaum, les voy a presentar. Cae la imagen de Claudia Sheinbaum, según lo que se está informando. La jefa de gobierno supera al canciller Marcelo Ebrard en intención de voto, pero empata con él entre simpatizantes de Morena ante una posible postulación a la presidencia de la República. ¿Usted quién preferiría que fuera el candidato a la presidencia por Morena? Y ahí aparece los simpatizantes de Morena, 28 dice 28 por Marcelo Ebrard y 20 por Claudia Sheinbaum. Y esto es nada más en cuanto a las simpatías hacia la presidencia. Pero imagínense que hoy fueran las elecciones para elegir al presidente de la República. ¿Por quién votaría? Ebrard, Sheinbaum, Morena 33%, con
Si fuera Ebrard, 33%. Si fuera Sheinbaum, el 36%. Pero aquí está la realidad. La encuesta cae imagen de Sheinbaum y Ebrard tras colapso en la línea 12. Les voy a mostrar esta gráfica para que ustedes vean este impacto que ha tenido la imagen de estos dos personajes. En café oscuro, en marrón, es Claudia Sheinbaum, que andaba en 45%, pues cayó a 35%. Y Marcelo Ebrard, la línea tenue, que llegó a estar en 44, cayó a 23. Eso es lo que dice la encuesta. Y a nivel nacional, pues crece todavía más. Es lo que salió en el periódico El Financiero. Los negativos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México suben de 21 a 32%. Los del canciller pasan de 27 a 43%. Entonces, esta situación que sucedió en el metro, obviamente provocó reacciones y sentimientos encontrados por parte de los ciudadanos. Bueno, pues voy con más comentarios de ustedes. Dice Ricardo Blanco: buenas noches, señor Naveja, un saludo, el chillón de Palacio está nervioso. Testito, muy buenas noches a todos, especialmente a aquellos que usaremos el voto inteligente este 6 de junio. Muy bien, gracias por el comentario, Testito. También Carlos de Aquino, por otro lado, creo que sigue fallando su política de abrazos, no balazos, como ejemplo lo que pasó ayer en Caborca. Juan N. Hernández, votar para votarlos. También está Rafael Dávila: la mayoría de encuestas se le están volteando al mamarracho de Palacio, no claudiquemos y todos a votar para votarlos. Gracias, Rafa, por el comentario. Don Margarito Fajardo, buenas noches. Hemos visto muchos videos donde están desertando de Morena, como en Sonora, Chiapas y Oaxaca, pero no es para hacer confianza. Yo he visto encuestas que van a la baja los morenos, pero siempre tenemos que ir hacia adelante, no bajemos la guardia. Y nos da las buenas noches. Gracias, don Margarito, por su comentario. También Octavio García: el Cacas Obrador quisiera tener la quinta parte de capacidad del jefe Diego y cuarta parte de su categoría. Me quedé con las ganas de verlo dirigiendo a mi país de presidente y no al payaso y mequetrefe del Cacas, es lo que dice. Jesús Bautista: maestro Juan María, acá en Coahuila, especialmente en Saltillo, le vamos a dar en su Mauser a Morena. Tei Menge: buenas noches a todos. ¿Qué opinan de llevar nuestros propios plumones? Sí, se está recomendando que todos lleven su propio plumón, eso, su propia pluma para la votación, y hay incluso otras recomendaciones. María Román Suárez: el jefe Diego convierte al ganso en gallina. Carmen Robles Gil: AMLO no entiende nada de lo que dice la carta, pero hoy sí se topó con la horma de su zapato. Yo creo que a todos nos gustaría ver ese debate. Tiene razón, maestra. Dorín Martínez: Tinterillo significa oficinista, nada hábil. Es una palabra común en el argot de los abogados. Gracias, Dorín, por la explicación. Lo valoro mucho, muchas gracias. Hernán Carrera: puras mentiras, dice este dictador. Gerardo Navarrete: buenas noches, Juan María, saludos y a todos los de la comunidad pensante. Francisco Tobalín Flores nos saluda desde Zacatecas, muchísimas gracias también. Y pues allí me quedo precisamente para comentarles que el movimiento Dignidad Zacatecas tomó la decisión de declinar en favor de Claudia Anaya, la candidata a la gubernatura de Zacatecas por el partido local Movimiento Dignidad. Viviana Lizardo anunció su declinación en favor del aspirante del PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya. Y tienen ustedes esta información que es importante. Ahora bien, les voy a pasar el siguiente tweet que abrió Araceli Benítez con respecto a la situación en Baja California. Dice ella: la candidata de Morena para la gubernatura de Baja California hace campaña abusando de la necesidad de la gente. Les pide su credencial del INE a cambio de una despensa mientras hacen fila para la vacuna contra el COVID. Así o más miserables los de Morena. Y escuchen ustedes y vean lo que difunde el semanario Z en este caso.
ahí unas cajas de trailers con despensas y bueno, pues las están entregando a las leyes electorales, en donde establecen como una falta grave estas prácticas de estar utilizando los recursos públicos para involucrarse en el proceso electoral, poner esta queja, establecer estas denuncias, pero también estaríamos nosotros buscando dar vista a la Fiscalía, ya sea la Fiscalía General del Estado o en su caso a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, porque digo, claro, Ernesto, que no confiamos, por supuesto, en que vaya a haber un seguimiento puntual. Hemos visto con mucha claridad con el uso faccioso de las instituciones con estos gobiernos de Morena. Nada más vean ustedes que las bolsas en las que están entregando las despensas son del color de Morena, entonces más elementos pues no puede haber. Ahí tienen ustedes esto que se está revelando en Baja California. Están desesperados. Y también les voy a presentar este dices que para que vean ustedes cuando nos dicen, pues ¿dónde estabas cuando el PRIAN y todas esas babosadas que de repente nos sueltan? Pues ahí les va a ustedes para que observen dónde estaban en el 88 los que ahora están en Morena. Morena no se cansa de reprochar el fraude del 88 como el inicio del régimen conservador, pero varios de los que participaban entonces en el PRI hoy están en el gobierno. En un video que difundió el líder morenista Mario Delgado, sostiene que el PRI del 88 manchó la historia de la democracia en México. Pero olvida que el propio López Obrador trabajó hasta ese año en el gobierno y aunque no participó en la campaña de Salinas, renunció al PRI tras la cuestionada elección. Y Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación. Se le atribuye la famosa caída del sistema y después fue secretario de Educación con Salinas. Marcelo Ebrard tampoco se escapa de su pasado salinista. En el 88 era secretario del PRI en el DF, partido en el que militó hasta 1995. Alfonso Durazo fue coordinador regional del PRI capitalino y con el actual gobierno estuvo 23 meses como secretario de Seguridad. Mientras que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, fue dirigente priista en la época de Salinas. Ignacio Ovalle es otro funcionario que proviene de la época calificada por AMLO como del conservadurismo. El propio Ricardo Monreal brincó del tricolor a la izquierda desde el ámbito legislativo. Desde Palacio acusan los males de México justo de la época de donde provienen los que hoy gobiernan al país. Ya en serio. Ahí tienen ustedes este video que nos refleja y ahí están las respuestas para los que tanto nos dicen, ¿dónde estabas cuando el PRIAN? Pues es que, ¿dónde estaban estos? Allí están, son los mismos que hoy están gobernando con las filas de Morena. Y bueno, miren, esto para estimular la cuestión del voto es otro dices que les quiero compartir para que vayamos preparándonos para el voto. ¿Estás pensando en no votar porque nadie te convence? ¡No lo hagas! Votar ayuda a combatir el abstencionismo, cuya consecuencia es que tu decisión quede en manos de unos cuantos. Cuando no votas, puedes convertir una minoría en mayoría y quién decidirá por ti. Tampoco es saludable, porque si votan pocas personas, aumenta la distancia entre gobernados y gobernantes. Tu voto es indispensable para que no seas gobernado por quien no quieres o no está preparado. ¿Tú qué dices? Ahí tienen ustedes esta otra sugerencia que nos lleva a la importancia del voto, que nos lleva a tener claro que el 6 de junio tenemos que dejar cualquier cosa, digo, dentro de lo posible, cuando hay otros elementos que no se puede evitar, pues uno lo tiene que entender, pero aquí sí estar insistiendo en la importancia que tiene que vayamos a votar, que estemos en condiciones y que sepamos por quién votar, porque también esa es la otra parte que tenemos que tener muy claro
con respecto a todo esto. Bueno, pues miren, también les tengo este TikTok que es parte de lo que vale la pena ver. Déjenme nada más. Ahí no lo alcanzan a ver ustedes, aquí sí lo van a alcanzar a ver. López Obrador. Escuchen ustedes a esta chica qué es lo que pasa, porque por ahí va ahí va. Señores, van a llegar a sus casas estas pequeñas cartitas ofreciéndoles con una tarjeta 1,500 pesos mensuales del corrupto de Anaya, como lo hizo en su momento el corrupto de Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo en su momento el corrupto de Andrés Manuel López Obrador. También quisiera hacer una pequeña acotación acerca del evento, pues resulta que hubo un pequeño error ahí al pronunciar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el dirigente nacional, el candidato presidencial más honorable que tiene nuestro país. Por ahí nos equivocamos, hubo un pequeño error al confundirlo con el corrupto de Enrique Peña Nieto. Pues nos equivocamos, es mucha gente, te equivocaste, niña. ¿Fuiste tú quien se equivocó o crees que se equivocó? A lo mejor dijiste una gran verdad cuando dijiste que tu líder era todo un corrupto. Así que, pues esos son los TikToks que de repente vale la pena. Hernán C. Carrera, él como nunca ha generado ni pagado impuestos, nunca ha trabajado este zángano. Lourdes Barragán, ya no entiendo, o es la mañanera o es tribunal. Francisco Tobarín Flores, sí, algo anda mal, ya lo hubiera demandado, el Caca ya está perdido de plano. Hernán Carrera dice, como el que ha recortado todos los estados. Dorín Martínez, hacer arreglo antes de concluir el juicio es una práctica común entre abogados. Como dicen, más vale un buen arreglo que un mal pleito. Buenas observaciones de Dorín con este asunto de Diego. Juan Armando García dice, maestro, su asesor jurídico Scherer será tan estúpido para no advertirlos sobre esto. Imagino Carlos de Aquino Castillo, que el peje diga si es cierto o no que todas las mañanas se hace güey. Eso es lo que comenta. Sandra Flores, siempre han sido mañosos los de Morena y hasta entregan cajas vacías. Lupita Rocha, a votar, vamos todos a votar. Es también lo que están comentando. Carlos Ojeda, el loco no sabe de cómo trabajan los abogados, él nunca ha trabajado, perdón, buenas noches, comunidad naveja, ¿no? Gracias, Carlos, de todas maneras, muy amable. Por su parte, Leticia Jordán Cinda, porque él nunca ha trabajado, es un zángano, hasta ahora no trabaja. Lalo García, sigo diciendo cómo puede haber gente que le creen todas las babosadas que dice. Pues yo cada vez me sorprendo más cuando veo quiénes votaron por él, de veras me sorprendo. Leticia Jordán dice, nada más se pasa como vieja de lavadero. Manuel Isea nos da las buenas noches, Santa Fuentes también, buenas noches, hagamos patria, voto útil. Paco Silver, fueron 1,800 millones de pesos los que le fueron devueltos a Jugos del Valle por Hacienda. Anteriormente y desde el año 96, diversos despachos de abogados habrían tramitado la devolución ISR y SPT sin éxito. El acuerdo fue logrado por Diego en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué buenos datos de don Paco Silver. Entonces, allí está, 1,800 millones de pesos los que le fueron devueltos a Jugos del Valle. Pero, ¿dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la irregularidad? ¿Dónde está lo ilegal dentro de todo esto? Mayela Iturirí Alvarado, parece vieja de vecindad. Maja Tiger dice, recuerdo una frase memorable de aquel famoso debate entre el Cacas y el jefe Diego. Caca, yo no tengo ni la 10ª parte de su dinero. A lo que el jefe respondió, es que usted no ha trabajado ni la 10ª parte que yo he trabajado. Ja, ja, ja. Jaque mate. Manuel Isea, qué tirote le cantó el jefe Diego. Diego no lo va a soltar hasta que llore. Bueno, el caca llora todos los días. María Román Suárez, está bien loco nuestro presi. Es lo que comenta Marina Lara Sili, también nos da las buenas noches como Sandra Flores, dice, y lo de Pío, pues sí es de los que están, de los temas que están pendientes. Allí me quedo, Maru, para entrar rápidamente a otros temas con respecto a lo que estamos hoy tratando. Miren,
estamos con el asunto de que el presidente de la República hoy ofreció una disculpa, pero ustedes escuchen los términos en los cuales se refiere para que vean, pues bueno, qué tardío, qué tardío. Pues yo tengo otro dato. O sea, la jefa de gobierno ha estado atendiendo personalmente a todos los familiares de las víctimas. Lo que pasa que, como estamos en temporada electoral, y además están muy molestos nuestros adversarios de los medios, pues están en una actitud muy irresponsable, sopiloteando. No les gusta que yo lo diga, pero esa es la verdad, o cuando menos eso es lo que yo pienso. La jefa de gobierno está atendiendo personalmente y nos causa mucho dolor. Y se está haciendo una investigación y va a haber un dictamen. Se va a conocer la verdad y va a haber justicia. No somos iguales a los corruptos del periodo neoliberal. Nada más que los medios de información, no todos, desde luego, están muy molestos. Los de la W, investiguen quiénes son los dueños de la W, que esto de que no se le atienden a los familiares no es cierto. Ayer, precisamente, frente a esta denuncia que tú haces, leí una aclaración que hizo el gobierno de la ciudad. Una eternidad más tarde. Tenemos que contestar, responder, porque si no, es un bombardeo. ¿Saben dónde tiene más efecto la campaña en contra nuestra? ¿De todo el país? Aquí, en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque el metro está en la Ciudad de México. Será muy difícil imaginar por qué. Y bueno, aquí les voy a señalar lo siguiente. Mentira. Y ya le voy a parar, ya, a mí me harta este tipo, ¿no? Yo, y como les he dicho, yo no tengo la obligación de poner partes y contrapartes para que tengamos una transmisión, un en vivo completo, robusto. Pero a mí me cansa oírlo, me cansa oírlo, y sobre todo estar oyendo sus mentiras, sus falsedades, sus tarugadas. A mí me cansa, de verdad, me cansa, y sé que a ustedes también. Miren, está diciendo que hubo atención. Voy a presentarles lo que hoy presentó Miriam Moreno del equipo de Ciro Gómez Leiva. Lo presentó desde anoche en Imagen Televisión, pero ¿qué es lo que ha pasado en el Hospital Balbuena, que en otros tiempos fue un hospital muy acreditado, y da pena lo que está pasando, las vicisitudes del personal del Hospital General Balbuena? Escuchen ustedes para que vean qué fácil es desmentir a un mentiroso que desde la presidencia de la República quiere engañar. Recibe a varios pacientes, ahorita ya solamente hay 2 hospitalizados. Estaba un tercer paciente, que es el esposo de la señora Marisol Tapia, que ella lo sacó hace 10 días justamente de este hospital. Él estaba esperando una intervención quirúrgica, estaba esperando tratamiento, y ella decía en conferencia de prensa, Manuel Ciro, en donde decidió sacarlo de manera emergente de ese hospital, porque se da cuenta que sí tiene atención de enfermeras, sí hay un esfuerzo del personal por atenderlo, pero no hay suficientes insumos, no hay medicamentos, se pospone una operación que tendría que haber, o ella supondrían que era de emergencia, porque estaba en riesgo su pierna izquierda, estaba en riesgo de que se la amputaran, había indicios de infección. Total, ante la negligencia que ella considera en ese hospital, lo traslada al hospital privado de Alinde. A ver, detengo un poquito esto para comentarles lo siguiente. ¿Ustedes creen que una familia que perdió a un niño de 13 años, que tiene al jefe de la familia internado en un hospital donde no lo están atendiendo, son mentiras? ¿Le cuesta mucho trabajo a la jefa de gobierno atender estos casos? No fueron tantos, es simplemente la incapacidad, lo que les vale madre la vida de las personas. Vamos a suponer que fueron 100 heridos. Le pudieron poner a los 50, 100 mejores médicos y enfermeras de la capital de la República para poder atenderlos como debía ser. Pero no les importa la vida de los demás. Entonces sigamos escuchando.
Ahí se interviene de manera emergente. El mismo día que lo trasladan es operado el señor y obviamente sí va en un estado grave el esposo de la señora Marisol. ¿Qué hicimos nosotros este fin de semana? Pues ir al hospital Balbuena, conocer las condiciones en que están trabajando pues el personal de salud y la atención médica. Encontramos lo primero que se ve en este hospital es en dos de las puertas, 2 mantas de los trabajadores. Una está en la entrada principal por donde entra el personal médico, que dice Hospital General Balbuena, trabajamos bajo protesta con falta de personal por incapacidades, contingencia y defunciones. Solicitamos a la jefa de gobierno también la vacunación. Adentro de la puerta por donde sale toda los visitantes o los pacientes, hay otra manta, esta la pone el personal de enfermería en específico, y también dice a la jefa de gobierno y al público en general: el personal de enfermería les informa que trabajamos bajo protesta ante la falta de insumos, material de curación, medicamentos, diferentes equipos médicos, y también necesitamos recurso humano, exigimos medicamentos. Esto nos lleva a hacer el recorrido por los pasillos de la sala de urgencias, y lo primero que nos encontramos es que nos sirve el tomógrafo. Es lo primero que estaban diciendo algunos médicos a los pacientes: necesitamos hacer una tomografía, pero desde enero no tenemos tomógrafo. Eso te dijeron los médicos. Los médicos les decían a los pacientes, ¿no? Necesitamos una tomografía, no tenemos, nos sirve el tomógrafo desde enero. Pasamos al área de rayos X, hay una fila, los propios familiares, el paciente que lleva un familiar, pues lo pueden empujar, lo pueden sostener, haciendo fila para pasar a rayos X. También porque no hay personal, no hay suficientes sillas de ruedas, no hay quien opere ahí, dando la razón a las mantas de los trabajadores. Se hace fila para rayos X, siendo que la mayoría de los pacientes que llegan a ese hospital son de accidentes, caídas, digamos, es el hospital que atiende este tipo de situaciones en el oriente de la ciudad. Ahí tienen parte de este reporte que hace Miriam Moreno del equipo de Ciro Gómez Leiva, tanto en Imagen Televisión como en Radio Fórmula. Y a ver, lo que está diciendo López Obrador, y que lo desmienten los hechos lo están desmintiendo, así de clara la situación, no le demos vueltas. Juan Armando García dice: maestro, disculpe, dejé inconclusa mi respuesta. Julio Scherer estará tan estúpido para no indicarle a López Obrador que estos casos de arreglo son muy frecuentes en la práctica de los abogados. Las preguntas y respuestas que se dan en una audiencia cuando se contestan las demandas y se ofrecen pruebas y se desahogan. Y lo hizo mal asesorado. Por cierto, los abogados cobran previo acuerdo con los clientes y no deben darle cuenta a nadie de cuánto cobran por ser representante legal. Exacto, esto no lo comenté, pero Juan Armando García lo está diciendo de una manera muy clara. No tienen por qué informar cuáles fueron los montos o el ingreso que tuvieron, salvo cuando tienen que hacer una investigación con Hacienda, algo así. En esas cosas son diferentes. Josefina Martínez: este señor con cara desencajada día a día miente y difama, ya no sabe qué decir, su mirada de odio lo dice todo. Fuera López y Morena, 6 de junio, listos para votar. Así es como tenemos que estar. Sergio Cuen Sandoval: sería maravilloso que el licenciado Fernández de Ceballos fuera a Palacio Nacional y la mañanera con la prensa y le niegue la entrada. Pues es capaz, ¿eh? Fernando Mendoza Vera: aún así hay perros ladrando para protegerlo. Pineda Yolanda: es pura envidia en que le afectó a él si ni siquiera era presidente, o sea que hasta lo que no come le hace daño. Y además totalmente a destiempo, ¿no? Paco Silver: el acuerdo de la segunda sala a favor de Jugos del Valle se dio el 22 de octubre de 1999, o sea que todavía ni siquiera era presidente Vicente Fox. Vicente Fox entró el 1 de diciembre del año 2000. Así que gracias, Paco, por tan buena información a este respecto. Ina Bonilla: ¿cuál será el verdadero motivo del animal de AMLO para meterse con Diego Fernández de Ceballos? Si le tiene tanto miedo, no lo entiendo. Pues la impunidad. Y que ya está mal, está loquito. Pues también eso hay que decirlo, pues está mal de sus facultades. Hildegardo Chávez: saludos, Naveja. Oye, dejaron solo en el debate de Nuevo León a Samuel García. Parece que los demás no se presentaron. Sí, ya nos lo estaban reportando desde Monterrey
Así que ya está confirmado esto con respecto al debate. Pineda Yolanda, ¿qué hacen aquí los aplaudidores de Obrador? Es como si yo estuviera viendo la mañanera. También dice Víctor Alberto Chávez Andrade, lo bueno de esta transformación de cuarta al único presidente que vamos a ver en la cárcel es Andrés Manuel López Obrador y todo por hocicón. Buen comentario. Gabriela Larios, bien por Diego Fernández. Arturo Soto Morales, ya basta, le siguen el juego al Cacas. Hablen de economía, de cifras, de muertos, de corrupción, de cómo nos afectará la mala relación con Estados Unidos. No hablen de estupideces, que es lo que quiere el Cacas, es lo que opina. Y seguimos con otros comentarios. A ver, aquí está. Antonio Ibarra, bendecida noche, Juan y querida comunidad, muchísimas gracias. Francisco Arciniega, saludos desde Nogales, Sonora. Hernán C. Carrera, urge sacar a estos diputadillos de Mugrena con primaria trunca. Gracias a Alfredo Ibarra por su saludo. Carlos de Aquino Castillo, estoy de acuerdo con las alianzas, pero el PRIAN tiene que dar propuestas que de verdad necesita México y no solo pedir que votemos por ellos. Para sacar a Morena hacen falta propuestas, es lo que opina. También tengo otros comentarios de López Ricardo, y la condonación de impuestos a Epigmenio, eso es actual de su estúpida administración. Efectivamente, allí es donde se presentó estos apoyos que se le han dado a Epigmenio Ibarra. Ahora ya se les olvida cuando estamos hablando de todo esto. Y bueno, miren, quiero presentarles una aportación de los jóvenes, porque vamos a necesitar que los jóvenes participen decididamente en la elección del próximo. ¿Eres de México y eres mayor de edad? Miren, voy a presentarles este TikTok de esta joven que me pareció bastante interesante. Espero que les guste, porque creo que habla claramente de lo que los jóvenes pueden aportar. Vamos a escucharla. ¿Eres de México y eres mayor de edad? Entonces este video es para ti. Se acercan las elecciones el 6 de junio y chance estás igual que yo, que todavía no sé por quién voy a votar. Entonces te quiero compartir algunas de las herramientas que yo estoy usando para poder informarme y tomar una buena decisión. Para conocer a los candidatos y a las candidatas por los que puedes votar estas elecciones, te recomiendo que te metas a esta página. Les explico cómo sale en mi video anterior. Si no lo has visto, ve a checarlo. Pero ahora te quiero hablar sobre el voto útil. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo puedes emitir un voto útil? Porque a veces no sabemos por quién queremos votar, pero sí sabemos quién no queremos que gane. El voto útil es cuando votas por un partido que, aunque no sea tu opción preferida, es la que tiene mayores posibilidades de derrotar a otro partido que no quieres que gane. Para saber por qué candidato deberías votar para que tu voto sea útil, te recomiendo meterte a esta página. Te va a pedir que llenes estos datos, que son el estado y tu sección, y la sección la vas a encontrar en esta parte de tu INE. Ya que hagas esto, te va a salir el partido por el que deberías de votar para hacer tu voto útil, y también si pertenece a una alianza o coalición. Además viene esta tablita con más información y aquí lo que significa. Ahí tienen ustedes a los jóvenes, cosa que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de escuchar a los jóvenes que van a ser vitales en esta elección. Bratz Aguilera de Corleone dice: buenas noches, señor Juan Marías, desde Tlalnepantla, Estado de México. Muchísimas gracias por saludarnos. Marilú Campo Rico, pues con ese decálogo es seguro que el mugre peje los va a excomulgar, no lo duden. María Román Suárez, este 6 de junio, 0 votos a Morena y sus partidos. Mario Aguilar, López Obrador le está facilitando el camino a Diego Fernández para que éste lo demande y le gane fácilmente un juicio. López es tan soberbio e ignorante que ni cuenta se da de ello. No tengo dudas que el término de su gestión a López le van a llover demandas y denuncias que le va a faltar tiempo para hacerles frente. Gracias, Mario, por el comentario. Dice también Bratz Aguilera que con los asesinatos de la línea 12, sus zampones, Ebrard, Sheinbaum, etcétera, etcétera, ni cómo sacar la cara por el Cacas. Aida Hernández, señor Naveja, ¿podrá el jefe Diego meter a la cárcel por difamación? Pues no lo sé, dependerá primero cómo presente el caso, vamos a darle tiempo. Alejandra Renoir, que lo demande. Gerardo GH, estos simpatizantes de Cuarta transformados en simios aplaudidores, aun cuando le suben el gas y le ponen en su cara las mentiras de su papá AMLO, siguen allí incitando que ganará Morena. No se dan cuenta que el teatro se cae
como el metro. Esto es lo que dice Gerardo. Alejandra Renoir dice, exacto, es cruel y se dice humanista. Cecilia Ramos, yo también creo que es cruel. María Luisa Naveja dice, a este tipo no le importa nada ni nadie, está enfermo. Daniel Arroyo, señor Naveja, le saludo desde el condado de San Bernardino, en el estado de California. Gracias. Lourdes Barragán, bueno, es tan cruel que asesinó a su hermano. Micaela Sánchez, claro que sí, ya es hora que demandemos nosotros, el pueblo, a López Obrador por ser un presidente muy cruel con su pueblo. Pues miren, está también en eso. Equiner Sumón Cifra dice, saludos desde San Diego, 0 votos por Morena y sus partiduchos Rémora. También Claudia Guerrero, anda en drogas, estoy segura, López Obrador habla muy despacio y muy pastoso en drogas. Alejandro Aro, yo solo veo su neomarxismo que está infectando a todos los de habla hispana. Gerardo Navarrete, Juan María, dieron una nota en Cuernavaca, atraparon un asesino que tenía cometiendo durante 20 años asesinando a mujeres. Es muy fuerte esta noticia. El tiempo hoy se nos ha terminado, pero le busco y lo tratamos con gusto. Mayedit Rec B, uy, estos chairos, jaja, los volvieron a comparar con animalitos. Es lo que decíamos, ¿sí? Edmundo Jaimes González, todos votemos por el PAN, más marrano, más marrao, más seguro. También dice Manuel Licea, hay otros 2 partidos mejores, pedirnos tener solo 2 partidos como en Estados Unidos y ahorramos mucho dinero. Edmundo Jaimes González, saquemos a estos traidores, exiliarlos a Cuba. Lourdes Barragán, plumón de tinta indeleble. Pilar Pifu Pifu, una pregunta, ¿nos recomiendas llevar el día de la elección el plumón sí o pluma? Algo que no lo vayan a borrar fácilmente. Hoy me mandaban un video como algunas plumas se borran fácilmente. Luego vamos a hacer ya el programa con algunas indicaciones y recomendaciones. Manuel Licea dice, marcadores permanentes y vestidos de blanco, aunque sea la camisa o blusa. María Edith García, pero sí recordamos, no olvidaremos la tragedia de la línea 12, 26 muertes, 79 heridos, resultado de corrupción, negligencia, opacidad, irresponsabilidad e incompetencia. Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, Florencia, y en su historia otra tragedia, la de News Divine. Sí, recuerden ustedes este caso de la News Divine, también en que murieron jóvenes, el colegio Repsamen, murieron muchísimos niños y maestros, corrupción. Así es, Lourdes Barragán, el INE lo permite por lo de la pandemia, así es. Marco Bravo, Morena no pudo entender la oportunidad que tuvieron en pasado, dice, parece que ser súbditos de un individuo no les funcionó y apenas están empezando a darse cuenta. Seamos respetuosos de quienes pensaron diferente y ahora están abriendo los ojos en búsqueda de entender más. Ayudémosle a resolver sus incógnitas. Sí, no es mala idea. Miren, ya el tiempo se me terminó. Gracias a Mario Guerra. Dice también, el que no tiene cobija no se esconde, el que no tiene ninguna culpa no se esconde, anda con libertad por todos los lugares. También el comentario de Raúl Trejo, hay que hablar de las demandas que comienzan a llegar contra el gobierno de México, sí es un tema importante. Daniel Márquez, perdón, Vicente Fox no empezó el 1 de diciembre de 1999, no, fue el año 2000. A ver, ¿sí fue el año 2000 o el 99? Bueno, no es para enredarnos con el tiempo que ya nos gana. Agustín Gómez, el jefe Diego se la pela a mi presidente, este es el presidente que necesitamos en México, eso es lo que dice él. Y también los comentarios de Manuel Licea, los hospitales no tienen ni algodones, menos estampitas del detente. Maja Tiger, ladrador, se ve notoriamente jodido, su propia ineptitud lo está carcomiendo. Olga María Sandoval, sí es desgastante escucharlo, solo en los cortos de las noticias. Bueno, pues hoy les digo, el tiempo se nos vino encima. Leticia Morán Rosas, señor Naveja, ¿nos puede explicar de no votar por los nuevos satélites de Morena para que no tengan el porcentaje? Sí, vamos a tener, Leticia, un programa especial sobre esto y ya tendrán todos los detalles. Rómulo Colchado, no creo que esté loco porque en lo que se refiere al foro de Sao Paulo va que vuela. Bueno, el tiempo, repito, nos ha ganado nuevamente y pues es tiempo
de darles las gracias por habernos acompañado en la transmisión de hoy. Les reitero, cuidemos a los demás y nos cuidamos a nosotros mismos con esta pandemia. Usemos la mascarilla, lavarnos las manos, la sana distancia, todo lo que ya sabemos y que tenemos que cuidar. Les recuerdo que importante es vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión. Por hoy es todo, que Dios los bendiga, cuídense.